así es que vamos a estar muy atentos. Ya, y este tema viene hace mucho tiempo y se buscó una solución por parte del gobierno. Estamos hablando de la confirmación que entregó el Ejecutivo de la expropiación de parte del terreno donde se emplaza actualmente la megatoma de San Antonio, en la región de Valparaíso, un asentamiento donde viven más de 10.000 personas en total. Y este anuncio ocurre a 2 días de que se cumpla el plazo fijado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que había ordenado el desalojo de los habitantes de este terreno que tiene 215 hectáreas y que es propiedad de empresarios de la constructora inmobiliaria San Antonio. Sí, esta es considerada la toma más grande de Chile. Tiene 250 hectáreas. ¿Qué propone el gobierno entonces? Expropiar prácticamente la mitad del terreno. De las 250 hectáreas, expropiar 100 hectáreas. Es decir, que el Estado finalmente compra la mitad de este terreno para poder dar solución habitacional a muchos de los actuales habitantes de la toma. Ha habido un conflicto en torno a todo esto porque los dueños de este terreno fijaron un precio determinado y lo que estaría ofreciendo el Estado está por debajo de ese precio. Claro. Desde el gobierno han señalado que lo que estaría pagando el Estado es el precio comercial que le corresponde a este terreno. Sin embargo, y obviamente como suele pasar en este tipo de controversias, los propietarios están pidiendo más dinero del que se le estaría dando finalmente. O sea, tratando de hacer un negocio también porque el interés de los dueños del terreno, ¿no? Por algo habían emprendido acciones judiciales para tratar de desalojar a las familias que estaban en su interior. Los propietarios establecían que cada metro cuadrado de esta toma costaba 0.4 UF. Claro. Sin embargo, el Estado estaría pagando 0.22 UF. Bueno, sea cual sea el precio, esto implica un desembolso no menor de recursos por parte del Estado. Se habla de casi 11.000 millones de pesos. Y por lo tanto, aquí esta se buscó como una solución salomónica para no tener que enfrentar, porque además desalojar a la cantidad de habitantes que reúne esta toma y buscar una solución habitacional en paralelo cuando ya hay una crisis habitacional era una tarea titánica y muy probablemente iba a provocar que estas personas llegaran a otro lugar, claro, para tomarse otro lugar. Entonces, por eso decimos una solución salomónica, porque trata de ser un equilibrio entre las dos partes. Pero esto debiera ir aparejado de una fiscalización permanente respecto de las tomas que se producen en nuestro país. Porque si se sigue aumentando la cantidad de tomas indiscriminadamente de personas que se apropian de un terreno y comienzan a expandirse, cada vez el Estado va a tener que desembolsar mayor cantidad de recursos para poder dar solución a una situación como esta cuando ya se sale de las manos y crece a este nivel. ¿Qué dijo el gobierno al respecto? Escuchemos. Usaremos todas las herramientas que nos da el Estado de Derecho para materializar esta solución. Esto incluye la expropiación de 100 de las 215 hectáreas. La expropiación es una herramienta que ha ocupado este gobierno, el anterior y todos los gobiernos. Hay un marco legal específico para las expropiaciones. Permanentemente el Ministerio de la Vivienda lo hace. Avanzaremos en esta dirección siendo respetuosos de lo que determinen los tribunales, partiendo el desalojo por los terrenos que no serán adquiridos por el Estado para el proyecto habitacional. La adquisición de terrenos mediante compra pactada con los dueños no llegó a puerto debido a que los precios que se pusieron sobre la mesa estaban muy por sobre el valor comercial, y esto ha derivado en que, teniendo en cuenta la magnitud del problema ante un eventual desalojo, tuviéramos que necesariamente acompañar el plan de desalojo con una solución integral a través del proyecto habitacional. Ahora, ojo con algo que se nos quedó en el tintero. Hay que mencionar que hubo una iniciativa de negociar con los propietarios para llegar a un acuerdo, pero como tú decías, el precio fue la piedra de tope y por lo tanto el gobierno procede a la expropiación, que es una herramienta legal, sí, que está contenida en nuestra legislación. ¿Qué dijo
el ministro Montes. Hay un marco legal específico para la expropiación. Sí. Permanentemente el Ministerio de Vivienda lo hace. Avanzaremos en esta dirección siendo respetuosos de lo que determinan los tribunales, partiendo por el desalojo de los terrenos que no serán adquiridos por el Estado para el proyecto habitacional. Entonces, como había una resolución judicial previa que ordenaba el desalojo, ese desalojo sí se va a cumplir en la mitad que no se va a expropiar. Y esa mitad va a quedar libre. En la otra que se va a expropiar y donde se va a construir el complejo habitacional, también van a tener que salir provisoriamente las familias. Así que igual nos falta cómo se va a hacer operativamente el tema, ¿no? El gobierno ha dicho que este tipo de medidas, el hecho de expropiar terrenos, se ha practicado durante los últimos gobiernos. Es más, han dicho que en los últimos años se ha utilizado esta herramienta en 258 oportunidades, no solamente en tomas, sino que en distintos proyectos para poder entregarle soluciones a los vecinos. La Corte de Apelaciones ha dicho que el desalojo debe realizarse mañana. Mañana sería entonces parte parcial del desalojo de la Gran Toma de San Antonio, considerada la más grande de nuestro país. Claro. Y también queda la duda, a lo mejor en el aire, si qué va a hacer el próximo gobierno con esto. Porque es un proyecto habitacional no menor. Se va a continuar, va a haber continuidad que la puede garantizar. Ojalá que sea pregunta. Hoy día es el debate de Archi, de los candidatos presidenciales. Ojalá que sea pregunta el tema de la mega toma de San Antonio. Sí, porque sí, ha sido todo un problema ahí habitacional en la región de Valparaíso. Vamos a cambiar de tema. En las últimas horas, personal de Carabineros detuvo al hombre que apuñaló. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido en la frontera norte de nuestro país, porque después de que Perú retornara a Chile a 50 migrantes que intentaban cruzar la frontera, comenzaron a implementarse las medidas acordadas entre las cancillerías chilena y peruana. Sí, en medio de los patrullajes conjuntos en la frontera, el gobierno aseguró que el flujo migratorio en la zona corresponde a índices habituales. Militarización en la frontera y un alto despliegue policial. Así continúa el paso fronterizo peruano de Santa Rosa, desde donde este lunes la policía de Perú devolvió a los más de 50 migrantes que intentaron cruzar a la fuerza luego de estar varados durante días en territorio chileno. Tras la realización del Comité Binacional, las medidas este martes se reforzaron. Es muy fundamental justamente para permitir la salida de personas que tienen la documentación al día de manera fluida y por otra parte también para contener cualquier flujo migratorio irregular. Acciones del gobierno frente a una problemática migratoria que este martes fue abordada por Cancillería en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde también llegó el ministro de Interior, Álvaro Elizalde, y el director nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller, quienes remarcaron que el flujo migratorio corresponde a índices habituales. En noviembre de este año ha habido menos egresos o salidas del país que en noviembre del año pasado. Tal como Chile, desde el principio del 2023, ha desplegado a los militares para el resguardo de su frontera, Perú ha adoptado ahora una decisión de similar naturaleza. Declaraciones que han sido criticadas por la oposición y también por algunas autoridades locales del norte y del extranjero. El alcalde de Tacna, Pascual Milton, en una entrevista este martes, emplazó al presidente Gabriel Boric a manifestarse en torno a la situación y apuntó directamente a que este flujo migratorio corresponde a un tema político, aludiendo a la propuesta migratoria del candidato José Antonio Kast. Mire, nuestro país vive una crisis migratoria hace muchos años por si el gobierno no se había dado cuenta. Entonces, si el gobierno no se había percatado de esto, bueno, qué bueno que viene José Antonio Kast a implementar medidas lo suficientemente contundentes para que los migrantes ilegales empiecen a retirar de nuestro país. Otro que se ha mostrado muy crítico a la situación es el gobernador de Arica, Diego Paco, quien ha afirmado que la situación en la frontera está descontrolada. Declaraciones que motivaron la reacción de la autoridad ministerial. Aquí hay un trabajo permanente con Perú. La situación hoy día en la frontera es completamente normal, lo ha sido días antes también. Lo que me sorprende es que autoridades políticas, con responsabilidades políticas en Chile, esas cosas no las sepan. Este martes, el despliegue de patrullajes conjuntos redujo significativamente el número de migrantes varados en la zona. Se espera que en los próximos días se sigan implementando las medidas acordadas entre ambos países para posteriormente evaluar los resultados obtenidos.